Norma ISO 19011 del 2018, grupo conformado por Lina Suárez, Luis Zambonit, Lisera Abril, César Vargas y quien les habla, Jamie Castañeda. ¿Qué es la ISO 19011? Sirve como guía para los auditores al momento de ejecutar las auditorías de sus sistemas de gestión. Esta norma es no certificable y propone lineamientos que se adaptan de acuerdo al enfoque de complejidad y a la escala o el tipo de auditoría. Los tipos de auditorías tenemos la de primera parte, que son las auditorías internas, las de segunda parte, que son las que se realizan por entes externos, y las de tercera parte, que son las auditorías que se van a certificar. La ISO 19011 tiene como contenido 7 capítulos. Encontramos en el primero los alcances. En los alcances nos habla de la proporción que se le brinda a los auditores para ejecutar y evaluar sus sistemas de gestión, y va dirigida a todo tipo de organización. Tenemos las referencias normativas. Esta norma no hace referencia a ninguna norma publicada por la ISO. Nos habla de los términos y las definiciones. En este caso no los vamos a desglosar todos, pero como novedad dentro de esta norma tenemos conceptos como efectividad. Otro tema que tenemos son los principios de la auditoría. Para dar validez y confianza a un sistema de gestión el auditor debe regirse a través de ciertos principios. Tenemos la integridad, que nos habla de la responsabilidad y la honestidad al realizar el trabajo con un profesionalismo. Tenemos la presentación adecuada, que es la obligación que tenemos de reportar los hallazgos encontrados. Tenemos la confidencialidad, que en este lo que tenemos es que garantizar la seguridad de la información y de lo que encontramos al momento de la auditoría en los procesos. Tenemos la independencia, que nos habla de ser imparciales y objetivos al momento de realizar la auditoría. Tenemos el enfoque basado en la evidencia, que nos habla de ser imparcial y objetivo y brindar conclusiones confiables como resultado en el informe de las auditorías. Y tenemos el enfoque basado en el riesgo, que nos habla del aprovechamiento de las oportunidades y los riesgos dentro de cada proceso. Gestión de un programa de auditoría. Un programa de auditoría me puede incluir una o más auditorías. Esto depende del tamaño, complejidad o naturaleza de la organización que va a ser auditada. Este programa también se deben establecer unos objetivos, un alcance. Pues el alcance está dirigido a las personas o a la organización que va a ser auditada. También cuenta con unos responsables, que deben de ser personas con conocimientos en la planificación y la realización de las auditorías, con conocimientos técnicos. También deben de ser personas capaces de hacerle frente a los distintos riesgos que se puede haber enfrentado al implementar un programa de auditorías en una organización, pues para solucionar estos inconvenientes y pues evitar que no se cumplan los objetivos planificados en el programa anteriormente mencionado. También debe llevar unos recursos, que pues son los recursos como puede ser el recurso financiero, es el cual le permite pues implementar el sistema de auditoría en cualquier organización. También están los procedimientos, que los procedimientos pues hacen referencia pues como al tiempo, al calendario que se debe cumplir para realizar la auditoría, también como a, a la implementación o al recurso de los recursos humanos, a la utilización de los auditores convenientes. También encontramos dentro de esto lo que es los informes de la auditoría. Esos son lo que se recoge durante todo lo que hace referencia a la papelería
que debe llevar una auditoría. También podemos encontrar lo que es el seguimiento. El seguimiento nos hace referencia al tiempo que se debe estipular pues, por la organización, que se debe revisar el sistema de las auditorías. Eso hace referencia a las auditorías, puede ser internas o externas. Eso ya va de acuerdo como la organización lo estipule. Pues, las auditorías pues, son necesarias porque pues, permiten a la organización medir como el cumplimiento de todos sus objetivos para que se han trazado durante la planificación en ciertos momentos. Buenas noches, mi nombre es Licia Abril. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la norma técnica colombiana 19011 del 2012. Vamos a hablar inicialmente sobre el numeral 6, el cual nos indica pues cómo se le debe dar inicio a una auditoría. Inicialmente, para dar el inicio a una auditoría, pues se debe como tal delegar un equipo de auditor designado que va a ser el responsable hasta la finalización como tal de la auditoría. La auditoría ya directamente maneja ciertos ítems o ciertos estándares que se deben llevar a cabo, pues que es donde vamos a validar directamente la información de la preparación de actividades, hacer una revisión como tal de informe al final de la auditoría, se debe como tal a generar una ejecución, una preparación y distribución del informe de auditoría. Adicional a esto, como tal, debemos establecer el contacto inicial como tal con el auditado. ¿Qué quiere decir esto? Donde vamos a generar varias cosas, varios ítems, como les indicaba anteriormente, que es donde vamos a confirmar la autorización para llevar a cabo la auditoría, donde vamos a proporcionar la información sobre los objetivos que se van a llevar a cabo en esta, el alcance, los métodos y la conformación asimismo, como les indicaba anteriormente, del equipo auditor, incluyendo también los expertos técnicos. Adicional a esto, pues también se va a hacer como la solicitud de acceso a los documentos, se van a determinar los requisitos legales, determinar la ubicación específica, pues de acceso, por ejemplo, en el área de seguridad industrial, de salud ocupacional, seguridad física, necesidades especiales y ponerse también de acuerdo como tal con la asistencia de los observadores, como tal hacer unas guías como tal también para el equipo de auditoría donde vamos a empezar a manejar esto, se van a programar también las fechas, todo esto se va a dar como a llegar a un acuerdo para poder llegar a este inicio de la auditoría y es donde vamos también a iniciar como tal con una determinación como tal de la viabilidad. En este caso pues podemos desplegar 3 ítems, que es donde vamos a verificar como la información suficiente y apropiada, adicional la cooperación adecuada de los auditados, la disponibilidad, el tiempo y los recursos. Entonces también vamos a empezar como tal con las actividades de la auditoría, que es donde se va a generar la revisión directamente de los documentos, la preparación, se va a generar como tal la documentación del sistema de gestión que debe ser revisada. Adicional a esto, pues reunir toda la información para preparar esas actividades, por ejemplo, los procesos, las funciones. Se debe establecer como tal la documentación relevante junto a los objetivos, los alcances y los criterios que se van a tener directamente en esta auditoría. Esto lo debemos manejar como tal. Y pues se manejan varias, como una preparación, una lista de verificación, donde también vamos a suministrar una lista estructurada, una información documentada, las evidencias específicas, los beneficios, en este caso en una lista de verificación. Se empiezan a validar varios estándares para poder llevar a cabo como tal este inicio. También pues debemos validar como las estructuras de cómo lo vamos a planificar, de cómo lo vamos a implementar, cómo se mide y cómo se mejora ya directamente la auditoría, hacer preguntas de acciones correctivas, de acciones preventivas. Se manejan varios tipos de cosas en este caso para poder dar un inicio a una auditoría. Es allí donde también adicionalmente como que generamos una lista de verificación y donde va a estar el por qué, el cómo, el cuándo, el quién, el cuál, donde vamos a empezar a manejar, bueno, qué herramientas hay,
cuáles son los requisitos aplicables, cuáles son los documentos, los requisitos que vamos a utilizar, las mejoras que se van a realizar, las interrelaciones en los procesos también y la implementación y la eficacia que se maneja, ¿sí? Entonces todo este tipo de cosas va en base en cómo vamos a darle un proceso antes de iniciar una auditoría, cómo es la preparación antes de iniciarla, ¿sí? ISO 9011 del 2018. Este numeral nos habla de las competencias y la evaluación que deben tener los auditores. Nos dice que el auditor debe generar confianza al momento de realizar una auditoría para tener la capacidad de alcanzar sus objetivos. Una de las competencias que deben tener los auditores sería el comportamiento personal y la capacidad de aplicar conocimientos. ¿Cómo se logra esto? Con una experiencia laboral, educación profesional y constante entrenamiento. También nos habla que el auditor, de los atributos que tienen los auditores. ¿Cuáles son los atributos que debe tener un auditor? El auditor debe ser ético, imparcial, sincero, honesto y sobre todo discreto con la información que recopila en sus auditorías. También debe tener la mentalidad abierta para escuchar o considerar otros puntos de vista. El auditor debe ser diplomático, observador, perceptivo, sincero, decidido y sobre todo muy seguro de lo que está haciendo. Todas esas cualidades debería tener un auditor para actuar en cualquier situación. ¿Qué conocimientos y habilidades debe tener un auditor? El auditor también debe tener las habilidades para poder llevar a cabo de manera coherente una auditoría. ¿Qué debe tener? Debe saber planificar, organizar la auditoría, debe establecer prioridades, debe hacerla en los horarios que fueron acordados con sus clientes, debe verificar la información recopilada, evaluar todos los factores, preparar informes de auditoría y mantener la confidencialidad y seguridad de la información. El auditor debe estar completamente preparado, ya que para hacer auditorías exige experiencia laboral y profesional, por toda la información que se recopila. ¿Qué es un proceso de evaluación? Un proceso de evaluación para los auditores debe llevar 4 aspectos. El primero es el saber identificar las cualidades y atributos personales, establecer criterios de evaluación, seleccionar el método de evaluación y por último, realizar la evaluación. Con todas estas competencias, habilidades, conocimiento y profesionalismo, debe contar un auditor para poder desarrollar y llevar a cabo una auditoría con responsabilidad, honestidad que esto conlleva. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión daremos las conclusiones sobre la norma ISO 19011, que en su última versión del 2018. Esta norma es una guía que le permite al auditor ejecutar las auditorías en sus sistemas de gestión, mas no es certificable. Esta norma propone brindar una guía para diferentes organizaciones grandes y pequeñas, también como auditorías con enfoques y escalas. También propone lineamientos con base a enfoque, complejidad y escala de los programas de auditoría. A la vez, también hace una diferencia entre los diferentes tipos de auditorías. Encontramos auditorías de primera parte, segunda parte y tercera parte. La primera parte consiste en las auditorías internas, quienes son hechas por la misma organización. Las de segunda parte son aquellas que son por proveedores o por personas externas a quien les interese. Y la tercera parte son auditorías con fines de acreditación y certificaciones. Esta norma ISO 19011 del 2018 brinda una guía para auditorías de primera etapa y segunda etapa.